Buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Bienvenidos a este webinar especial, webinar de lanzamiento de la marca Primix. Es una empresa francesa experta en soluciones de cifrado, la cual inicia operaciones en México junto con Maps Disruptivo. Primix es una empresa con 15 años en la industria y más de 1.5 millones de licencias vendidas a nivel mundial. Y llega a México fortaleciendo el portafolio de soluciones de ciberseguridad de Maps Disruptivo. Quisiera primeramente presentarles los panelistas de Primix: Coraline Bonaldi, gerente comercial de Primix en México y Centroamérica; Serge Binet, CEO y fundador de Primix; Nicolás Bachelier, director general adjunto y vicepresidente de desarrollo de negocios de Primix. Panelistas de parte de Maps Disruptivo: Geo Martín Mejía, CEO de Maps; Hugo Giusti, director comercial de Maps; Ana Belén Corona, Product Manager en la marca, quien les va a apoyar con el desarrollo de la marca; Diana Pérez, líder de equipo; y Félix López, gerente de ingeniería. Cedemos el micrófono a Serge Binet, quien les va a dar un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todos y bienvenidos. We in Primix, we are proud and enthusiastic that our brand and our solutions integrate the Maps network, el mayor mayorista de México, ¿no? This is quite an achievement and a success for us. But not only an achievement, I would say this is a starting point to make business in the near future. Integrating Maps network is a success, but is not enough. We need you. We do understand that if we sell solutions, software licenses, the customer, they buy projects. And we need expert partners well-known in cybersecurity and IT fields for the pre-sales, the consultancy, the integration, the delivery, the support, you name it. You will see with the presentation of Carolina, despite the fact that encryption is not so new, and even in some cases might be frightening, appearing as poison, you will see that our solutions brings a new approach with new concepts. In fact, we speak little about encryption, which is only a technique and not a service. The real service we provide is confidentiality and the compartmentalization of who can know what. Se dice el derecho a saber. Those new concepts associated with disruptive technologies like the generalization in the infrastructure, the transparency, a seamless user experience, the management of the security by the governments and not by the users, have made our success in Europe with small, beginning medium, beginning large, and even large, very large deployment in the private sector as well in the public sector. And now, back in Spanish, nuestra ambición es de replicar este éxito aquí en México con vosotros. Gracias. Gracias, Serge. Gracias, Luis. Mucho gusto a todos. Gracias por estar presente en esta sesión. Como lo mencionó Serge, hoy vamos a hablar de confidencialidad. Para ponerlo en una pregunta, vamos a ver cómo ustedes, aquí presentes canales, van a poder garantizar a sus clientes que una información, sensible o no, va a estar entendible únicamente para las personas debidamente autorizadas. Vamos a empezar con un panorama de los riesgos, ¿no? Creo que siempre es bueno entender primero a qué tipo de necesidad, qué tipo de riesgos vamos a enfrentar. Constamos que la confidencialidad de los datos pues se volvió un asunto muy crítico. Para los usuarios final hablamos crítico por temas de regulaciones, de leyes, por ética, por tema de negocios también, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos en un mundo en el cual nuestros datos, los datos de las organizaciones, siguen siendo sumamente expuestos, ¿ok? ¿Expuestos a qué? Siempre una buena pregunta, ¿no?
A ataques externos, creo que es algo que aquí todos tenemos bien aterrizados, ¿no? El hecho de que nuestros usuarios están en movilidad, aún más con la pandemia, lo cual genera mucho más vulnerabilidades. Los usuarios van compartiendo mucha información sensible dentro de la organización, pero también hacia afuera de mi organización. Constamos una gran rotación de personal, incluso en la área de TI, donde se supone que se manejan pues, los accesos más sensibles, los privilegios en una organización. Y es sin decir que pues, el número de ataque de forma global, ¿no? Está creciendo de forma constante. Entonces sí vivimos en un entorno digital peligroso, pero más allá del entorno externo, existen unos riesgos internos que a veces son más sutiles, ¿no? Más difícil de entender o de ubicar, de disociar, ¿no? Y que muchas veces son riesgos silenciosos. Hablamos de un empleado descontento, de uno que se va a ir a la competencia, de un error de uso de unos archivos, de información que se comparte sin control de seguridad. Y, o sea, se admite de forma global que los ataques externos muchas veces están simplemente aprovechando de una puerta abierta desde el interno. Entonces, por tantas razones, el asunto de la confidencialidad hoy en día es un asunto crítico, ¿ok? Y más allá de un asunto crítico, es un reto constante para las organizaciones. Entonces, ¿qué tipo de riesgos realmente estamos identificando? Pues pérdida de información, pérdida, robo, divulgación de información, sensible o no, la verdad, eso es siempre difícil decir. Fuga de información. Y lo único que vamos a ver como organización es que pues, esta información sensible se va a encontrar en la venta en el dark web, por ejemplo, en las manos de un periodista, de un competidor, por ejemplo. El espionaje también es un riesgo que tenemos bien identificado. Incluso, bueno, a veces cuando menciono el espionaje, personas piensan que estoy hablando como James Bond, ¿no? Pero la realidad es que eso pasa todos los días, ¿ok? En las organizaciones hoy en día. Y son ataques que pueden llevar semanas, incluso meses y años antes de detectar este tipo de ataque. Cuando estoy presentando este panorama de riesgo, estoy segura que tienen ya en la mente unos clientes que han sufrido de este tipo de ataques o que por otro lado no lo han sufrido todavía, pero están buscando a premunirse de este tipo de riesgos. En Premix confiamos que el cifrado es una técnica, ¿okay? No es un servicio, que el cifrado es la técnica perfecta para responder a estos retos en su organización. El cifrado va a permitir proteger los datos de forma preventiva, ayudar a sus clientes a cumplir con las nuevas normas vigentes. Estoy pensando que México está inaugurando un proyecto de ley de ciberseguridad, por ejemplo. Y es cierto que estos servicios del cifrado es algo que tienen muy claro, ¿okay? No es algo nuevo. Sin embargo, el enfoque de mi presentación va más allá en el sentido de que el cifrado también puede proveer un servicio de confidencialidad a sus clientes. En práctica, ¿qué significa eso? Primero, segmentar la información. Segmentar la información significa simplemente asegurarse que no todos mis usuarios tienen el derecho a entender todo en mi organización. Puedo segmentar mi información entre un usuario y su equipo. Tomamos el ejemplo de un recién ingresado, alguien que viene de la competencia, de un practicante que esté aquí desde 2-3 meses y no sé si puedo confiar en él. Segmentando la información entre distintas oficinas, por ejemplo, un corporativo en Monterrey y otra oficina en Ciudad de México. O sea, literal, las opciones de segmentación hay miles, ¿no? Y el cifrado también va a permitir prohibir los accesos no autorizados, como lo hemos visto de personas externas, muy bien, pero también de intrusos internos, de personas que se octroyen el derecho a conocer demasiada información cuando la realidad es que no lo necesiten. Entonces, el cifrado permite estos servicios también. Ya que tenemos contemplado los servicios del cifrado para la confidencialidad, me gustaría brevemente presentar nuestra visión como fabricante. Para hacer eso, me gustaría tomar un ejemplo, un caso concreto de la vida de uno de nuestros clientes, ¿no? Un cliente que está trabajando en un
proyecto de contrato. Sensible o no, la verdad es difícil de decirlo, ¿no? Para mí, CEO es mi día a día, ¿no? Trabajar sobre proyectos de contratos. Lo tengo en mi laptop, sí, pero también lo tengo en mis recursos compartidos porque pues, lo estoy trabajando con unos colegas, se replica en mi servidor, en mi nube, si tengo una, lo intercambio con otra filial, con mi abogado, por ejemplo, si es necesario que él lo revisa. Entonces, al final va a existir muchísimas réplicas de este archivo sumamente crítico para mi organización. Por eso nuestra visión es de decir, tenemos que responder a este reto de las organizaciones de forma global. La protección de la información no solamente es decir a un cliente, sabes que utilizas solamente este pequeño perímetro para intercambiar tu información, solo lo haces así, respetas este protocolo, capacítate, no. Eso es muy complicado hacerlo y por lo tanto nuestra visión es de decir, tenemos que crear soluciones que lo van a abarcar todo, ¿ok? Toda la vida de mi usuario, sus discos, sus perfiles, sus carpetas, sus correos, si así lo requiere, de forma totalmente transparente, ¿ok? Porque no queremos molestar al usuario, eso es esencial. En ciberseguridad, una buena experiencia usuario es no experiencia usuario. Entonces, ponemos el usuario en un marco totalmente protegido sin ni siquiera que él se dé cuenta. De forma automática, ¿ok? Muy importante, no checkboxes, pop-ups, acciones, capacitaciones, no. El usuario se encuentra en un marco protegido y administrado por políticas de seguridad, ¿ok? Por el nivel governance. No es el usuario que va a definir los niveles de sensibilidad de ciertos archivos, ¿ok? Finalmente, para concluir, en Primix estamos convencidos que el cifrado va a permitir a sus clientes de, obviamente, tener una protección global y profunda sobre su patrimonio digital, pero más allá, va a permitir gestionar la confidencialidad en la organización. Este concepto de cifrado para la confidencialidad es el concepto que venimos a presentar a México. Es el Data Confidentiality Management. Básicamente el hecho de utilizar el cifrado, técnica común y corriente que todos aquí conocen, con objetivos de confidencialidad. Somos convencidos que eso se va a volver el aliado estratégico de un CISO a la hora de construir sus estrategias de defensa. Simplemente porque si yo CISO estoy capaz de controlar mi información en interno, pues también estoy capaz de controlarla frente a externos. Es algo que hacemos desde más de 15 años ahora. Hemos viajado a Europa, Sergio y Nicolás han viajado el mundo con este concepto y estamos convencidos que es algo que va a tener mucho sentido para los clientes mexicanos, más allá, ¿no? También en América Latina, ya que pues, el reto de la confidencialidad no es algo francés. Creo que es importante precisarles que cuando hablamos de cifrado, lo que es importante entender es qué tipo de datos vamos a proteger. En el caso de Primix, no estamos compitiendo con soluciones de bases de datos, de flujos, de VPNs, de soluciones de voz. Nosotros tenemos un enfoque muy hacia la protección de la información de un usuario común y corriente en una organización. Su disco, sus USB, su laptop, la información que respalda en los servidores, los correos que va intercambiando en interno y en externo, sus backups, sus archivos, sus carpetas, sus perfiles. O sea, eso es lo que vamos a proteger con nuestras soluciones. Solamente para decir que si están manejando una solución de base de datos, pues quédense, ¿no? Porque no es lo que hacemos en Primix. Unas palabras rápidas, ¿no? Acerca de Primix para conocernos mejor. Somos expertos en soluciones de cifrado con fines de confidencialidad desde 2003. No somos nuevos en este ámbito. Hemos ganado la confianza de nuestro mercado, en nuestro nicho que es Europa, ya que equipamos grandes referencias, sector privado, público, estados, gobiernos, y eso ha sido posible gracias a una política de certificación de nuestras soluciones. Me explico. A la hora de decir a un CISO, ¿no? De un gran grupo, de una organización aún mediana, ¿no? Y cuando le llegamos con un mensaje de decirle, te vamos a proteger lo más codiciado, vamos a proteger tus secretos, tus datos,
Pues tenemos que comprobar frente a este cliente que lo que hacemos es que lo que ofrecemos es una solución robusta, confiable, probada. Y para eso están todas estas certificaciones, para decir al mercado, pueden confiar en nuestras soluciones. Son soluciones limpias, sanas y que sí pueden resistir a niveles de estrés muy altos. En Primix contamos con 6 soluciones, puro software, no contamos con soluciones que traen hardware y todas estas soluciones responden al mismo objetivo de confidencialidad. Lo único que se distingue, o sea, que diferencia estas soluciones es los perímetros en los cuales vamos a trabajar. Correos, nube, SharePoint, discos, y con nuestra solución estrella Zone Central vamos a cubrir todas las necesidades de protección de los entornos de usuario. Acuérdense el concepto de segmentación de la información entre ciertos equipos, sea en local o en redes distantes, ¿no? Entonces, con nuestras soluciones tenemos una respuesta para todos sus clientes. Son soluciones corporativas, sí, pero son también soluciones muy flexibles que van a funcionar en empresas medianas, grandes, muy grandes, del sector privado como público. De hecho, tenemos casos de uso en perfiles muy, muy distintos. En cuanto a los sectores, importante mencionar, no tenemos unos sectores estrellas, ¿no? Más bien trabajamos con clientes conscientes de estos tipos de riesgos, conscientes que tienen datos muy sensibles, que están enfrentando estos riesgos que hemos mencionado, ¿no? Robo, pérdida, divulgación, espionaje. Entonces contamos con referencias en industrias, bancos, telcos, empresas de servicio. Obviamente estoy a sus órdenes, ¿no? Para revisar cualquier tipo de oportunidades que ustedes tienen identificados. Y por lo general, nuestros interlocutores son los oficiales de seguridad de la información, sean independientes como un CISO o sean bajo la función TI como director de TI, por ejemplo. Unas referencias, creo que es importante para aprender a conocernos. Lo que es importante no son los nombres de clientes. Lo que es importante es de decir que estas referencias que tenemos, ¿no? Con fabricantes de coches, líderes en ciberseguridad, como lo puede ser Thales, por ejemplo, bancos, infraestructuras críticas, gobiernos, es que son referencias grandes. No son nombres famosos con los cuales hemos trabajado para 10 puestos de trabajo con 10 licencias. Ahí hablamos de miles y miles de usuarios. La realidad es que cada proyecto son muy distintos y que son trajes a medida para nuestros clientes. Voy a dejar tantito la mano a Nicolás, el responsable de toda la parte Business Development en México. Nicolás, te dejo la mano. Gracias, Coraline. Yes, hello everybody. Just a few words as I'm in charge of business development here and everywhere in the world for Primix. As Serge told you, this is a great moment for us today because we began to come on the Mexican market since 3 years, and Coraline joined us last year. The time for us to understand the market and to establish relationships with Maps and to make things ready to launch our activities and to launch our partnership with Maps. So it's today the first day. The mission of Coraline, you know, is to make things to have a good and fluent business environment here on the local market. It means that she is in charge to animate the channel. She will be in direct touch with you. So to animate the channel of experts in the commercialization, sales, and project management here in Mexico. So we need you become here, our sales representatives for customers, supported by Coraline. And she will make her best efforts to sustain your investment. We have built with Maps a channel program. We know that this channel must be and will be a source of profit for all of us. If you agree to play the game by our side, because we believe that
here the market is huge and competition is not really strong. In fact, you will probably understand why, because we are working on a market niche where there is not so much competitors. But the main topics for success, to have success here in Mexico, is first, we need to coordinate our strengths for an efficient commercial approach of the market. And you have the knowledge of the market, the knowledge of the customer, and you already manage projects for them. They know you and they trust you. And on our side, we have an expertise in this market niche, which is encryption for data confidentiality. And this market niche, is growing fastly. So our business coordination could be a major source to make profits here in Mexico. And the second subject is we need to rely on you and to build with you a strong partnership to deliver to customer the whole chain of expertise requested by the customer. We have the product, yes. You have the technical skills. You are able to make pre-sales efforts, to manage projects, operations, and support services. So with your expertise, with our expertise, technical expertise on the both sides, we can be very strong here on the market. So you can rely on Premix for that. Caroline will present you shortly today how we are prepared and motivated to invest with you in order to succeed. And then after, for more information in the coming days, if you need to have more information, please come back to us and to Caroline. You will see that our targeted market is not so difficult to approach, even if we are working on a market niche. We have to be a little bit evangelist, because a lot of our customers are aware about their lack of security concerning confidentiality, but not aware about how can I fight against this problem. Most of them don't know that there is efficient solutions to cover this subject. For example, everybody here knows that the critical information of my company, or even information of my company, my files as a manager, stored on my workstation or stored on a server, are sensitive, or I don't want to know that people can access to these files. But in fact, even inside my company, IT guys are able to access to these files. External opponent can access if they are able to go in my networks. Everybody knows that. So this subject is well known, but the answers we can propose to customers are not. That is part of our job, is to make some evangelization, just for customers to know that there is solution on the market to cover this. We together, we will make small and medium businesses at the beginning, because the customers want to try or have specific needs to cover. But this will grow month by month, because our customer will become much more comfortable with the services, with the encryption services. So they will understand that it's easy to deploy. It's very transparent for users. It works. I am really protected. So they will think about it and say, okay, I can deploy such kind of solution everywhere in my company. That's exactly what we have done in plenty of different countries with customers, especially in France, where we are born. And you will see that it could be the same approach here. So a small deal for us is already an important success. So let's begin like this. Try your market, try your customers, test your customers, ask them, begin to do some businesses, and you will see that we will gain success behind. So we are very confident that we can do very big things here in Mexico with you, and we can
focus on success together. And Caroline will present you much more in detail our business model and how we can focus this target here. Gracias, Nicolas. Como lo decía Nicolas, sabemos que somos una marca nueva, o sea, nueva para ustedes, conceptos disruptivos, y obviamente somos muy conscientes, ¿no?, que al inicio el esfuerzo de evangelización, de prospección, es algo bastante importante, porque como lo decía Nicolas, muchas veces encontramos clientes que sí saben que tienen este problema, pero no saben cómo resolverlo. Y es aquí precisamente el cómo y el por qué necesitamos su apoyo. Unos conceptos de lo que podría ser tener a Primix en su portafolio. Primero, vender Primix es vender licencias y proyectos. Pero se van a dar cuenta que eso puede generar ingresos recurrentes para su canal, ¿ok? El hecho de vender licencias pues implica vender renovaciones, actualizaciones, y como lo mencionó Nicolas, una vez que tenemos un cliente que tiene una base instalada de cifrado, es muy poco probable, bueno, que lo desinstale, simplemente porque es algo que funciona a muy bajo nivel. Si es bien integrado, nosotros constamos, por ejemplo, en Francia, que el 95, 98% de nuestros clientes siguen con nosotros tras los años, ¿ok? No es como un contrato que va a ser challenged cada 12 meses para ustedes. Entonces, sí, el primer esfuerzo para tener una base instalada es fuerte, pero una vez que están ahí, van a ver que es muy sencillo conseguir unos upsells, ¿no? Lo tengo aquí en un perímetro de 50 usuarios y me doy cuenta que pues al final lo puedo desplegar a 200, 300, 400. Es bastante sencillo y el esfuerzo para ustedes, canal, será literal el mismo. Importante mencionar también es que las soluciones de Primix van a ofrecerles unas oportunidades de cross-selling. Cuando hablo de cross-selling, hablo del hecho de que ustedes como canal conocen ya muy bien los puestos clientes de sus clientes. Conocen su infraestructura, su forma de evaluar, cómo protegen su información y qué les falta. Y en este sentido, no le cuesta mucho decir a su cliente, pues sabes que hemos trabajado contigo acerca de tal y tal proyectos en tu endpoint, ¿por qué no le añadimos la capa de cifrado? Ustedes ya conocen el cliente. Con Primix también hablamos de quick win y de proyectos a largo plazo. Simplemente porque pues, los tickets de entrada no son tan altos. Creo que es importante mencionarlo en estos tiempos un poco complicados en los cuales nuestros clientes finales no tienen millones y millones de pesos en invertir en soluciones muy costosas. Entonces, cabe mencionar que un proyecto piloto es totalmente accesible para un cliente aún en tiempo de pandemia, ¿ok? Y podemos trabajar sobre pequeños proyectos, porque como lo mencionó Nicolas, se pueden volver muy grandes, pero no tenemos problema en empezar con proyectos grandes si así se requiere también. No hay ningún problema. Consideramos que los tiempos promedios de cierre van entre 2 y 12 meses, más o menos. Literalmente la clave de eso es siempre estar con el cliente y hacerlo probar. Porque el esfuerzo que un cliente va a tener haciendo un pequeño proyecto piloto, pues es tiempo que va a invertir en nuestra solución. Y a la hora de considerar una solución de cifrado, pues obviamente ya estará convencido por nuestras tecnologías. Soluciones certificadas disruptivas, creo que es algo que ya mencioné, pero es muy importante también como valor agregado para un canal de llegar y de decirle, pues sabes que tengo unas soluciones disruptivas, unas novedades en el mercado mexicano y sabes que no hay miles de canales que lo venden. ¿Okay? Eso es, creo, un punto importante. De un punto de vista un poco más técnico, hablando de proyectos, o sea, ¿a qué parece Primix nuevamente en su portafolio para sus equipos de ingeniería? Básicamente, lo mencioné, las soluciones de Primix son trajes a medidas y van a quedar hasta a sus clientes lo más exigentes, ¿ok? Confiamos en nuestro partner para vender estos proyectos de consultoría, de gestionar el proyecto de integración, llegar con todas las posibilidades de soporte, preventa y postventa. Y tienen que saber que nosotros, Primix, no vamos a ser
competencia de ustedes en este ámbito. Súper importante. No vamos a competir con nuestros canales. Por otro lado, es importante hablar de protección de canal. Sé que obviamente por el contexto todo el mundo está considerando, ¿no?, entrar a nuevas marcas, invertir tiempo en capacitaciones en estos tiempos, ¿no? Por nuestro lado, es muy importante decirles que queremos valorar el trabajo y la implicación de los socios que nos van a ayudar a abrir este gran mercado mexicano, ¿ok? No hablamos de una búsqueda de miles de canales, nuevamente, ¿no? Buscamos canales competentes con los cuales vamos a poder trabajar de forma estrecha, proponer protecciones a través de registro de oportunidades, de estatus que le van a permitir valor agregado en cuanto a los precios, contratos que le van a garantizar capacitaciones. Entonces, no están solos, ¿ok? Nuestro acercamiento al mercado no es de decir, ¿sabes qué? Pues llévate la marca y ándale, ¿no? Más bien les vamos a acompañar, les vamos a ayudar a transferir el conocimiento y por eso estoy aquí basada en México. Me pueden utilizar como una fuerza de venta externa gratuita para ir tocando la puerta con sus clientes actuales y empezar simplemente a generar demanda. Menciono que nunca hay una cita perdida cuando estamos presentando a una nueva marca, simplemente porque aquí van a dejar como una semilla en una cuenta y de decirle, ¿sabes qué? Hoy en día tal vez no tienes este proyecto, tenías otras prioridades que consideraste en 2019, para 2020 no cabemos, ¿no? Pero piénsalo, te acompaño, llevamos un proyecto piloto y tú decides. Cuando es tu tiempo, arrancamos. Y esta creo que es muy importante para ustedes, ¿no? Nos escuchan una supermarca, super soluciones aquí en México, pero ¿cómo yo, canal, hago para identificar oportunidades? Como lo dijo Nicolás, no es rocket science. Tenemos casos de éxito en sectores muy diversos, con empresas muy diversas, proyectos muy a la medida, muy particulares o más genéricos. La idea principal para empezar a trabajar con nosotros es de ir a buscar a sus clientes actuales. Sus clientes que tienen su confianza, buscar citas de presentación, tengan proyecto o no. La idea es de presentar. ¿Y cuándo tendrán este proyecto? ¿Cuándo se van a dar cuenta de que quieren gestionar estos derechos en sus recursos compartidos? Pensarán en ustedes y pensarán en Primix. Podemos trabajar obviamente con clientes ya conscientes de los riesgos, conscientes de sus problemáticas de confidencialidad. Obviamente es un excelente camino, ¿no? Un cliente que sufrió un ataque, pérdida de información, también está más disponible para escuchar nuestro speech. Entonces, es un ángulo de ataque que es bastante interesante también. Clientes que están evolucionando en ámbitos de negocio sensible, pensamos en México en particular con las normas de todo el sector financiero, infraestructuras críticas, industrias, personas que protegen secretos industriales importantes, ¿no? Y sabemos todos lo importante que es la industria en México, o sea, hay miles y miles de industrias superpotentes a nivel mundial nacidas en México. Entonces el campo de juego es bastante grande. Y otro punto también que me gusta mencionar es que un cliente que ya utiliza soluciones de cifrado no es un cliente perdido en el sentido, ¿no? De que, no sé, hago un cold calling y me dice, no, ¿sabes qué? Pues yo tengo cifrado. Ok, explícame. ¿Qué tipo de riesgo proteges? ¿Cómo lo proteges? ¿Cómo lo gestionas? Simplemente porque nuestro acercamiento es muy distinto. Y es muy probable que un cliente que ya tiene cifrado va a estar interesado por las soluciones de Primix porque significa que ya está enterado de los servicios que le puede brindar el cifrado. ¿Okay? Entonces, no se desesperen con un cliente que ya tiene cifrado, es súper interesante. Hay muchas cosas que hacer todavía con este tipo de clientes. Creo que ya lo entendieron muy bien. Necesitamos apoyo, ¿no? Para crecer en un mercado con especialidades como las de México. Necesitamos partners fuertes y nuevamente no están solos. El hecho para nosotros de trabajar con Maps es de también ayudarles a integrar nuestra marca en su portafolio, a realizar presentaciones, operaciones de preventa, capacitaciones, dimensionamiento de proyectos,
acompañarles en esta transición de conocimiento, ¿no? De que hoy en día apenas conocen a Primix, pues en un año se pueden volver expertos, pero en el Inter tenemos nosotros todas ya las fuerzas con gente certificada en MAPS para acompañarles, para trabajar juntos e invertir juntos en el mercado. Estamos literal disponibles para ayudarles a, bueno, a empezar a trabajar este mercado con ustedes. Tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para poder vender Primix? Los requisitos. Tenemos varios, ¿no? No son nada complicados, pero la idea creo es de conocernos, ¿no? Primero podemos trabajar a través de unos NDA para proteger el secreto de los intercambios de información sensible para el canal como para nosotros, y de ahí pues una forma bastante flexible, ¿no? Lo único es que trabajamos a través de política de canal cerrado con contratos que van a proteger el canal como nosotros. Ofrecemos contratos bastante estándares para apoyarles. ¿Primix ayuda entonces a cumplir con normatividades? El asunto de las normativas, regulaciones, es algo que escuchamos mucho, y obviamente el cifrado es una técnica que según cómo se va a aplicar va a permitir sí a responder a unas regulaciones. Sin embargo, pues es importante nuevamente para volver a mi lámina de presentación acerca de los tipos de datos, de saber qué tipos de datos vamos a tener que proteger. ¿Cómo se licencia Primix? ¿Usuario, dispositivo? Nosotros tenemos ambos modos según las soluciones. Por lo general, los licenciamientos están por dispositivos y contamos con la posibilidad de vender licencias en modo perpetuo, con actualizaciones, o en modo suscripción, según la necesidad del cliente. ¿Primix tiene integración con algún gestor de llaves criptográficas o HSMS? Literal, nosotros, o sea, si ellos nos comunican las llaves, sí. En ese sentido, sí. ¿Tienen solución en la nube? Sí. También tenemos una solución que permite gestionar la confidencialidad en ese sentido. O sea, cifrar la información en local, lo más cerca de mi clave, lo más cerca del secreto del usuario antes de que se suba por la nube. Ciframos iOS. La mayoría de nuestras soluciones evolucionan en el entorno Windows, ¿ok? Sin embargo, tenemos unos que se llaman readers que vuelven la información disponible en iOS, sí. Pero no es una solución móvil. What we can say is we protect files. So our goal is to being able to protect files wherever they are stored and however you can access to it. So we have make things to give this possibility to customers. I mean, to access to sensitive and so I mean encrypted files from any kind of devices. So that's why we have iOS apps. But we have also, depending on the product, of course, we have also apps for Linux workstation or for Apple workstation. So just for you to understand, we really try to give the capacity to our customer to cover to protect for data confidentiality all their files in their organization. Todos mis correos internos son cifrados y puedo leer estos correos en mi iPhone o mi iPad. Y si quiero leer un documento cifrado que está almacenado en Microsoft OneDrive, puedo también leer este documento con este device. Bueno, referente a esta pregunta, nos comentan que se referían si se pueden cifrar dispositivos móviles y si se puede gestionar desde una consola en la nube. No ciframos los dispositivos móviles. Sí, ciframos archivos y carpetas, como lo mencionó. Ahora no es posible cifrar todo el disco de este dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque está funcionando, ¿Coraline? Uh-huh. Está en uso
siempre. Entonces, si quiero poner mi contraseña, la contraseña será en memoria todo el tiempo. Entonces, cifrar no ha senso para un dispositivo móvil. Nuestra visión, por eso, es de cifrar lo que es muy importante para la empresa. Entonces, los correos, incluyendo el texto y los adjuntos, y cifrar todos los documentos que pueden venir en este dispositivo, de la nube, como de una carpeta compartida, o etcétera. Para nosotros todos los espacios en una nube, ¿no? Por ejemplo, son zonas que están tantito fuera de la zona de confianza, ¿ok? Entonces, una consola en la nube no es algo que ocupamos, ¿no? Al cifrar archivos y carpetas, necesito compartir un archivo cifrado con un tercero. ¿Es posible? ¿Lo puede leer o se tiene que desencriptar y enviar? La idea de las soluciones es de brindar una forma continua de proteger los archivos si así se requiere. Entonces, obviamente, si quiero mandar un archivo en claro, o sea, que está presente frente a mis ojos cifrado y lo quiero mandar en claro, pues es algo que puedo hacer sin ningún problema. Ahora, si estoy considerando que esos son intercambios sensibles, preocupantes con clientes, por ejemplo, soy un canal, tengo que mandar planes de infraestructuras, cotizaciones, información sensible a un abogado, etcétera, sí puedo totalmente decidir de encapsular esta información en una valija, ¿no? En una cápsula cifrada que voy a mandar hacia un tercero, ¿no? Externo a mi empresa en este caso, y él sí tendrá que descifrar localmente, bueno, va a recibir su clave, obviamente, y podrá bajar esta información, leerla, modificarla si se requiere y también, punto muy interesante, me la podrá reenviar de forma cifrada. ¿Okay? Es una carpeta bidireccional que permite proteger los intercambios. Debo mencionar que eso, por ejemplo, es la tecnología que se eligió a nivel europeo por el Consejo de la Unión Europea para proteger los intercambios entre los países miembros. Hay un mínimo de compras de licencias. Depende de las soluciones y del modo de suscripción, pero podemos empezar a hablar de proyectos con 10, 15, 20 usuarios. Entonces, eso sería un mínimo. ¿Cuáles serían los sectores o empresas objetivo de Primix aquí en México? Pues no es como objetivo, ¿no? En el sentido de que obviamente si nos damos cuenta que tenemos más éxito en un sector con lo cual no hemos encontrado nuestro mayor negocio en Europa, digo, sería una buena sorpresa, ¿no? Lo importante para nosotros no realmente es el sector de actividad, sino más bien es el acercamiento y la sensibilidad hacia la protección de los datos sensibles. Después de más de 1 año y medio de prospección intensa en México, yo noto que hay sectores sí más dinámicos, son los de las industrias, obviamente, todos los de los grupos financieros, infraestructuras críticas, todo lo que es servicios, transportes, telcos también que tienen necesidades muy importantes, seguros, grandes empresas de seguros, y también hay todo el lado público, hablando de gobiernos, de secretarías, de institutos, o sea, ahí hay también mucha sensibilidad acerca de esta definición de confidencialidad. Esta solución está enfocada entonces en la protección de la confidencialidad del usuario a través de un agente en la computadora del usuario. Es correcto. Sí, la idea es de venir a instalar un agente local en los dispositivos de los usuarios con la idea de que nuevamente todo lo que está fuera de mi laptop, ¿no? O sea, o fuera de esta zona de confianza, pues es algo que tengo que dudar, ¿no? ¿Quién tiene acceso a mi servidor? ¿Quién hace el mantenimiento en la nube? ¿Quién puede mirar a esta información que está en un SharePoint? Y entonces la visión de Primix ha sido de decir, ¿sabes qué? Esta gente lo vamos a instalar de forma local
con operación de cifrado y descifrado en local y En tiempo real. sí, on the fly, con la idea de decir, pues esta información va a venir a buscar a la clave lo más cerca posible del usuario. Y eso significa también que con las soluciones de Primix hablamos realmente de end-to-end encryption, ¿ok? No hay tráfico de información en claro en la red. La información está cifrada desde mi puesto de trabajo. Por ejemplo, en Primix no existe un solo archivo que no está cifrado. No existe un solo archivo. Todos son cifrados con las claves de los usuarios, con Compartimentación. Con compartimentación entre divisiones, los comerciales, los técnicos, I+D, todo está cifrado y yo, as the president, estoy seguro que todos mis datos son cifrados y protegidos contra todos, internos como externos. Eso es el valor agregado de Primix y dar esta certitud sobre la seguridad de los datos. Por eso es necesario que todo lo que puedo tocar cuando trabajo, carpetas, archivos, bla, 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 sea encriptado, cifrado con mi llave y tal vez con la llave del oficial de seguridad de mi empresa. Y cual que sea el porvenir de mis archivos que van en un servidor de archivos, que van replicándose ahí en área, quiero que solo yo, rimane, Colin. Que yo quedo. Quiero que el único que puede entender el contenido de mis archivos. Mi IT guys pueden leer los archivos. Cuando estos archivos están almacenados en un NAS, en un SAN, en un servidor de archivos, bla, 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 pueden leer, pero no pueden entender el contenido. Quiero que sea mágico. Yo soy un VIP, no quiero manejar archivo por archivo los derechos de saber la encriptación, bla, 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 bla. Yo trabajo hoy como ayer. La tecnología de Primix está baja de atrás y hace la encriptación de forma automática. ¿Qué impacto tiene la gente de Primix en los recursos del equipo? El impacto realmente en la máquina es muy bajo. De hecho, el nivel, digámoslo, de demanda que hace sobre el dispositivo es mucho menor que lo que aplicaría, por ejemplo, un antivirus o cosas por el estilo. Sin embargo, solamente en algún caso si es necesario una demanda, digamos, un poquito fuerte. Cuando tú vas a cifrar, por ejemplo, una máquina completa, ahí sí tienes un poco de demanda, obviamente porque se va a hacer un cifrado de máquina. Si tú vas a hacer un cifrado de archivos, la demanda es muy, muy pequeña y obviamente va a depender mucho del nivel de uso que tengas de archivos, pero en general, como los archivos que vas a manejar van a ser archivos confidenciales donde vas a tener a lo mejor archivos de Office o cosas por el estilo, el nivel de demanda es muy, muy, muy pequeño. No se nota en la cuestión del performance de la máquina. Sí, y tampoco lo nota el usuario. Muy importante para el usuario, no es como que se va a quedar media hora frente a su laptop el tiempo que se descifra algo, ¿no? La realidad es que el hecho de hacer un cifrado on the fly, ¿no? Pues es que solamente vamos a cifrar y descifrar lo que está en uso. Sí, lo poco que está en uso. ¿Hay algún cambio de extensiones en los archivos? No, de hecho no hay ningún cambio. Tú el archivo lo vas a ver como si fuera cualquier archivo en cualquier momento. De hecho lo vas a ver como decían. Un poco la experiencia del usuario es que no tenga ninguna experiencia. Esto es que el usuario no vea que hay un cambio en eso. Solamente la única cuestión aquí es que tú vas a ver tu archivo como tal, pero en el backend va a estar cifrado internamente. Entonces cuando tú lo abras, solamente lo que va a suceder es que en el vuelo lo va a desencriptar y lo vas a poder ver transparente para ti si tienes el derecho a verlo. Si no tienes el derecho a verlo, vas a ver obviamente el archivo
pero con todo cifrado. Entonces esa es la idea. No vas a tener ningún cambio. Vamos, no es como un ransomware, que en un ransomware te cambia la extensión, no. Esto es solamente un cifrado, pero la extensión sigue siendo la misma, no cambia ninguna otra cosa más. ¿Qué niveles de partnership hay? Realmente existen dos, porque nos gustan las cosas simples. El primer nivel, vamos a decir, es un nivel clásico de Authorized Reseller, ¿no? De que yo tengo la capacidad de vender, de integrar una solución. Clásico. El otro nivel, que es creo lo que realmente nos interesa, es el nivel de Value Added Reseller, en el cual es un contrato, un nivel de partnership un poco más, no digo avanzado, pero con un poco más de compromisos para ambas partes, ¿no? ¿Compromisos en qué sentido? Compromisos en temas de capacitaciones, en temas de generación de demanda, en tema de gestión de los proyectos, y por nuestra parte obviamente otorgamos más privilegios en cuanto a nuestra oferta para estos tipos de partners que sí realmente se quieren implicar con nosotros. ¿Cuál es el ciclo de venta de las soluciones? Como lo habíamos mencionado, lo interesante, o sea, todo empieza con una presentación, ¿ok? Una presentación con el cliente, lo cual es súper importante, pero para brindarle esta expertise, ¿no? Acerca de qué es un proyecto, cómo lo podemos hacer, qué son las soluciones, qué tipos de perímetros vamos a cubrir, iniciar si posible, ¿no? Unos proyectos, ¿no? Pilotos, lo pueden llamar evaluaciones, pruebas, proof of concept, si vamos más allá. Pero lo importante es que, uno, el cliente tenga esta visión un poco global y segundo, que pruebe las soluciones. Premix no vende en directo a clientes. No, pues no es nuestra intención en el mercado. Como lo mencionamos, o sea, no somos expertos en esta integración, ¿no? No queremos competir con nuestros canales. Nosotros desarrollamos los software y los canales lo integran, ¿no? Es un team. ¿Cuál es el diferenciador de Premix ante otras tecnologías? La pregunta del wrap-up, ¿no? Podríamos tocar, o sea, responder, creo, a esta respuesta de distintas formas. Hablar de las tecnologías, hablar de la oferta, hablar del mercado. La realidad es que nuestros diferenciadores residen un poco en estos tres puntos, ¿no? Nuestra forma de integrar el cifrado, los datos, o sea, el perímetro, lo que vamos a proteger y la forma en la cual lo vamos a proteger, diría que esos son nuestros diferenciadores más fuertes en el mercado. ¿Cómo se gestiona el soporte? Es una cuestión muy, muy importante para nosotros. La idea es que nuestros canales, de forma independiente o a través del apoyo de Maps, sean capaces de responder a un nivel de soporte 2. Por nuestra parte, en Primix, obviamente, estamos aquí disponibles para todas las preguntas de soporte de nivel 3, ¿no? Cualquier tipo de problema con un software, por ejemplo. Sin embargo, van a poder ver, y creo que es algo importante mencionar, tenemos disponibles muchas herramientas para nuestros partners que le van a permitir responder a estos temas de soporte nivel 2. Con 15 años de experiencia tuvimos el tiempo de armar una knowledge base bastante interesante, bastante potente, en la cual ustedes para unos temas pueden siempre ir, visitar, preguntar, y si de ahí pues no encuentran una respuesta, pasar por la ayuda de Maps y llegar hacia nosotros si realmente no encontramos algo. Les comento, como en todas las soluciones que tenemos en Maps, tenemos una forma de hacer una demostración virtual para ustedes para que tengan, digámoslo, un poquito más de conocimiento en la forma de operación de las soluciones. Y tenemos ahora la posibilidad de hacerles un demo virtual para que ustedes puedan observar ya de mayor detalle cómo es que las soluciones funcionan. En este caso son varias soluciones, pero podemos hacerles un demo de la solución que ustedes necesiten, tanto la de disco como la de archivos, y poderles enseñar un poquito
el proceso de cómo sería la implementación, cómo sería la parte del desarrollo, la programación de la solución. Todo esto es muy, muy simple, lo tenemos ya armado en un entorno virtual para que ustedes lo puedan ver. Y esto lo pueden hacer a través de nuestra página. De hecho, saben que en nuestra página tenemos la parte de soluciones virtuales, en este caso, demo soluciones virtuales. Ahí se pueden registrar y pueden pedir una demo. O en dado caso, pueden contactar a Ana para que puedan agendar una cita y podamos platicar un poquito con todo este ciclo que ya comentaba Coraline. El asunto es hacerles una presentación ya un poquito más enfocada a su empresa y poder hacer una demo al mismo tiempo con ustedes para que puedan ver cómo es que opera y que puedan en algún momento determinar qué tan bien, qué tan mal pueden ustedes considerar esta solución. La verdad es que creo que es una buena forma de entender la solución inicialmente para uno y después ya poderla transmitir hacia nuestros clientes. Me gustaría nada más comentarles que nosotros hemos estado obviamente también trabajando con la solución de manera interna en Maps y una de las cosas que me parece bien interesante manejar con la parte de los clientes es que así como tenemos una solución que trabaja con la parte de confidencialidad, finalmente está basada en la parte de encripción. Una de las grandes dudas y de las grandes, vamos a decirlo así, preocupaciones de los clientes es que una vez que tienen algo encriptado, no perderlo. Mucha gente se preocupa porque una vez que encripta algo, no vaya a ser que pueda perderlo. Entonces, esto es una de las cosas que es un diferenciador gigantesco en la parte de Primix. Primix tiene la posibilidad de recuperar algo de una manera muy eficiente, aún con una situación en la cual puedan tener un archivo, una máquina o algo encriptado, de manera ya sea voluntaria o involuntaria. ¿A qué me refiero? Puede ser que ustedes puedan tener un archivo que se les perdió su llave o se les perdió un certificado que tenían y lo pueden recuperar de una manera muy simple. De hecho, pueden hacer una llamada y pueden tener hasta una clave de acceso de una sola vez o les pueden recuperar su acceso de una manera general. O vamos a pensarlo así, si alguien en algún momento quiere dejar la máquina encriptada por alguna decisión de esas que a veces sucede, si quieren dejar una máquina con muchas cosas encriptadas para que nadie las pueda usar, no se preocupen, todo eso puede ser recuperable, es muy, muy fácil de hacer y eso es una parte que a mí me gustó mucho en la parte de la solución, que podemos recuperar cualquier cosa que esté encriptada con Primix de una manera muy simple y sencilla. Eso es algo que a veces se vuelve una preocupación para la gente cuando encripta sus cosas. La verdad es que eso no sucede acá. Creo que podríamos considerar que con una demo que podamos ver y una presentación podemos estar mucho más tranquilos con que esta es una solución que nos va a funcionar bastante. Bueno, nada más agradecerles su participación. Para nosotros es muy importante la relación con Primix. Sabemos que viene a reforzar nuestro portafolio, pero más que nada que es una gran oportunidad de negocios para nuestros bars. La inscripción siempre ha estado presente. Muchas personas tienen la duda de la facilidad del manejo. Primix nos da eso. Por un lado, nos da toda la fuerza que se requiere para encriptar de una manera fuerte y por otro lado, la manera de desencriptar, que es y el manejo de la información internet. Entonces, los invitamos a que nos llamen, a que nos soliciten a través de la página los demos virtuales para poder ofrecerles más claridad respecto al negocio, que la verdad se necesita en el mercado. Solo eso. Muchas gracias. Gracias y gracias también a todos nuestros canales que nos dedicaron el tiempo para conectarse el día de hoy. Estoy seguro que esto va a ser de gran provecho para todos. Este es el primer paso de una relación seguramente muy exitosa. Cuenten con nuestro apoyo para la parte de generación de pipeline, de oportunidades, el soporte técnico que siempre nos caracteriza en Maps, pero también estamos a sus órdenes para que empecemos a aterrizar junto con ustedes planes de trabajo específicos para empezar a detectar oportunidades que creo que va a ser muy provechoso para todos. I hope that in less than a few months we will have gigabytes and gigabytes and gigabytes of things encrypted. Les agradecemos mucho a todos, ¿no? Por el tiempo que nos dedicaron por parte de los canales, por parte de Maps. Cuentan con nuestro apoyo también para que, pues como lo dice Serge, ¿no? Eso es nuestro eslogan, We Make Encryption Happen. Entonces, a sus órdenes aquí en México. Muy bien. Agradecemos su presencia. Gracias por acompañarnos. Excelente día. Gracias, Serge, Nicolás y Coraline. Thank you. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.